Yo no veo otra forma que no sea voto presencial y voto a domicilio. No veo cuál es el problema de que tengamos 13 juntas de inscripción permanente donde ya hay balance partidista, donde allí vaya la gente a votar por un mes o 2 semanas antes y hay balance partidista. La verdad es que no hay forma de plantear fraude electoral con una victoria tan amplia. No lo hay. Pero ¿por qué arriesgarnos a volver a pasar otro proceso más electoral sin que sea un proceso donde todos podamos creer? Ayer, en una conversación bastante intensa, Vanessa Santo Domingo, ex comisionada del Partido Nuevo Progresista, y que todavía trabaja en el aparato electoral del PNP, y que es la mano derecha de Edmundo, ¿verdad? En ese aparato electoral. O Edmundo es la mano derecha de ella, porque cuál de las dos es, pues. Me decía, Jay, yo no creo en quitarle el derecho al elector. Y el derecho del elector incluye el pedir el voto como más le convenga a ese elector. Y yo puedo entender eso. Ese argumento es válido. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué razón el voto adelantado se termina de contar a las 5 de la tarde y no se sigue contando? Pues la razón es simple, porque antes el voto ausente, que era lo que realmente había, y el voto encamado, pues eran 10, 12 mil votos, o sea que se contaba en nada. Y por eso se dejaba de contar a las 5 de la tarde, y todavía la ley tiene esos resabios. Pero hoy día son cientos de miles de votos, 220 y pico mil votos, entre ausentes, adelantados, encamados, a domicilio, por correo, etc. Es para que entendamos que la maquinaria electoral todavía está utilizando elementos del pasado sistema electoral. Y para mí lo más importante, Adolfo, en el sistema electoral es que la gente crea que el resultado es el correcto. Que la gente esté convencida de que ese resultado fue la voluntad del pueblo. Y si tú me pones a mí a pesar entre el derecho del elector a votar por correo, sabiendo las circunstancias que eso tiene, vis a vis, el darle certidumbre al proceso, para mí, la más importante es la certidumbre del proceso. Para mí y para cualquier persona, entiendo yo, que sepa lo que pasa en los países donde tú tienes derecho al voto. En Rusia yo puedo votar. En Venezuela yo puedo votar en Venezuela. Pero el resultado electoral no importa. Puedes votar por quien tú... En Cuba se podía votar. El partido único, pero se podía votar. Yo puedo votar por Vladimir Putin. Pero en la realidad, en Rusia, aunque voto, el que cuente el voto le importa poco. El resultado electoral, whatever. El resultado electoral es el mismo, no importa lo que pasa abajo. Correcto. Y lo mismo pasaba con Saddam Hussein. Que Puerto Rico no es comparable. Caramba, pues claro que no, porque hay una participación de la oposición. Hay una observación del proceso de conteo. Obviamente no lo estoy llevando a ese non plus ultra de exageración. No lo voy a llevar ahí porque no es eso. Puerto Rico no es Venezuela. Yo estoy consciente. O sea, aquí no está Maduro. Rivera Chávez no es Maduro. Yo estoy claro de eso. Ahora, ¿por qué arriesgarnos a que esa sea la percepción? Si sabemos que el correo en Puerto Rico tiene 8,000 problemas. Si sabemos que en Puerto Rico hay un problema de una visión de que el PNP está traqueteando el sistema electoral por las expresiones que han hecho. No, por ahí viene el voto encamado, no, por ahí viene el voto de correo, o sea, etcétera. Si sabemos que hay unas dudas, que la prensa tiene parte de la culpa. Sí, vamos a pensar, la prensa tiene parte de la culpa, no hay problema. Y, o sea, de nuevo, que la prensa tiene parte de la culpa, porque es la respuesta siempre que me dan cuando digo ese argumento. Sí, la prensa a veces publica cosas que no están del todo seguras. ¿Seguro? Pues sí. Pero si nos llega información y el dato cierto es que está escrito que personas muertas están apareciendo como electores hábiles, hay una explicación chévere. Pero parte de la denuncia que hay que hacer y que tienen que hacer los medios de comunicación, Adolfo, es, oye, pero es que aparece una gente aquí como que votaron que estaban muertos. Eso pasó. Que tiene un contexto y una explicación válida y razonable. Sí, maybe existe. Pues dala y explícala. Pero no es que el reportaje esté incorrecto. Aparecen 5,800 personas votando,
por la razón que se perdió la lista, que si estadísticamente pasó algo, que si se embata entry error, todo eso, chévere, todo eso, cool. Puede ser. Pero hay duda. Y se ha sembrado esa duda. Al punto de que los partidos que sacaban 90% de voto íntegro ahora han perdido dramáticamente el voto íntegro. Eso no es casualidad. Eso es la gente harta. Esa es la gente dando un voto castigo a su partido. El hecho de que un tipo como Juan Dalmau, independentista, que sacaba 2%, ahora saque 33% del electorado, pues te demuestra que hay una pérdida de la fe en los demás y la gente está dispuesta a votar por lo que sea, que antes no estaba dispuesto porque se ha perdido la fe en las instituciones del país. Y Adolfo, para mí, yo no veo otra forma. Y yo sé que para mucha gente va a decirme, Jay, pero ya pasa la página, pasaron las elecciones. Es que ese es el problema. No hay certeza si esas 5,000 y pico personas votaron. Todavía no se ha llevado a cabo ninguna investigación final que determine que haya un muerto que haya votado. Obviamente ningún muerto vota, pero así que no veo, o sea, lo que tú planteas, todavía no se ha determinado qué fue lo que sucedió. Sí habían unos muertos que estaban dentro de las listas, pero de allá que hayan votado, eso no se ha resuelto. No se sacaron de la lista y aparecían como que habían votado. No se sabe si, o sea, realmente en efecto votaron. Es un asunto de no sacarlo de la lista. Y yo entiendo el por qué eso ocurre, tiene una explicación. Pero ¿para qué arriesgarse? O sea, ¿por qué damos modalidades que sabemos que permiten el fraude? Pidiéndolo por otro, o sea, por correo especialmente, pidiéndole que llegue a otra dirección, pidiendo que llegue viejitos que puede ser el voto a domicilio, pues en vez de pedir el voto a domicilio lo piden por correo. O sea, es que se sabe, Adolfo. Pero o sea, aún así... No podemos taparnos los ojos. Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros hablábamos de que era necesario que hubiesen investigaciones y que llegaran a las últimas consecuencias de todos los aspectos, no solamente el voto adelantado, sino los traqueteos de las mudanzas y demás. También hay que hablarlo, porque cuando uno pide el voto adelantado, cuando uno deposita ese voto, tiene que ir incluido una copia de la tarjeta electoral y demás. Si eso sucede y se logra identificar que alguien utilizó bajo el mecanismo de la treta y el engaño la utilización del voto adelantado para poder manipular, aunque no manipula al final del día la elección, eso tiene que verse y tiene que penalizarse con todo el peso de la ley, no te quepa duda. Pero no por esas razones, que todavía no sabemos si ha habido un caso particular, o sea, no tenemos certeza final y firme de que alguien es responsable de haber hecho un acto ilegal con relación al voto adelantado. No sabemos todavía de un solo caso. Que ha habido una impresión allá afuera por alguna gente que incluso por intereses políticos que no les convenía ese voto, también intentaron demonizarlo y hicieron una retórica en el camino de que el voto adelantado era un asunto diabólico y de que aquí había un tropel de gente que lo que estaba haciendo era una manipulación del sistema. Sí, también lo hay. También pasó en ese caminar. Pero cuando todavía ni siquiera tenemos un resultado de una investigación, ni siquiera de la misma gente que denunció, ni siquiera de los denunciantes han llevado pruebas suficientes ante ningún foro que determine que hubo fraude en ninguna de las modalidades, ni siquiera en los que tuvieron los asuntos de las mudanzas, Jay, ni siquiera de las mudanzas, ni siquiera el tema de los votos adelantados. Yo no puedo creerlo. O sea, ¿cómo es que el PNP dice que tiene evidencia de al menos 7,000 mudanzas extrañas a San Juan, que Victoria Ciudadana supuestamente los mudó para que pudieran votar, incluyendo periodistas reconocidos del país que vivían en Quebradillas, pero que parecen como que viven en Río Piedras cuando vive otra familia? Todo eso, Adolfo, pues yo hubiera esperado que el Departamento de Justicia de Puerto Rico el cuatrienio pasado actuara, y todo este cuatrienio el PNP tuvo 4 años para actuar. No pasó. Y hay unas querellas en febrero de 2024 donde sale una declaración jurada de una abogada diciendo, me aparezco endosando a alguien cuando yo no endosé a esa persona porque ese es el competidor de mi nieto. Y no pasa nada desde febrero. O sea, tienes una declaración jurada de una licenciada diciendo aquí, y a la persona que firmó el que ella peticionó ese endoso fatulo, lo ponen en la comisión esta de elección, la Junta de Java. O sea, es una locura y no pasa nada, Adolfo. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo tu punto. Mira, Jay, esta gente ganó por cupo electoral. Aquí no hay, aquí, por más que haya 2% de gravy, 1% de gravy, ¿qué importa si pues a mí me importa? Yo sé que estás diciendo que sí importa desde la perspectiva de que hay que investigarlo. Pero es que tiene que haber una presión pública. Yo veo que los medios ya pasaron la página. No, eso está mal. Está mal. Porque el hecho de que haya habido una victoria holgada
y que no haga diferencia no implica que no puede ocurrir en otro momento. Y yo creo que cuando el sistema pierde credibilidad, la gente se monta en un avión y se va porque percibe que no tiene esperanza de poder influir para que esto mejore. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado, a lo mejor a la gente no le importa nada y yo a lo mejor estoy equivocado y los jóvenes que están hoy chasqueados, mañana se lo olvida y están en TikTok. Maybe. Eso pase. Yo puedo estar equivocado. Pero aquí hay que hacer las cosas bien aunque salgan mal. Tú no puedes hacer las cosas mal esperando que te salgan bien. Así debería actuar la gente siempre. Pero a mí lo que sí me preocupa del proceso, uno, que aquí se está implicando, porque también sabemos que hay una retórica que hubo aquí de que el PNP estaba haciendo todo esto con el voto adelantado y claro, hablar que todo es un asunto demoníaco y que todo esto es Edwin Mundo que tiene un tridente y un rabito por ahí que quiere hacer todo esto porque él está un tipo tan malo. Aparte de que todo eso se demostró que a pesar de toda esa retórica, el PNP ganó como ganó y que puede haber gente que le guste y puede haber gente que no. Todavía aquí no se ha manejado ni siquiera un solo caso. El caso que tú me planteas, que es la abuela de Pablo José. La abuelastra. La abuelastra de Pablo José. Y aquí yo soy el que sigo con la machaca y la cosa. Algo tiene que decir Carla. Carla le dio seguimiento a ese asunto. Sí. Ella alega que sí, que justicia no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho? No, pero chico, entonces, pues ella debería ser la primera que debería estar denunciando todas estas cosas todos los días de Dios. Pero es que bueno, yo no sé. Ella alega que lo ha hecho. Y por si acaso, cuando le he entrevistado, lo menciona siempre como uno de los casos que es que, de nuevo, en este caso no hay mucho que investigar, Adolfo. Para mí es que es el tema. Oye, ese es un endoso, no es un voto. Claro. O sea, son dos cosas distintas y son importantes. Pero un endoso no es lo mismo que un voto. Claro, de acuerdo. ¿Okay? Pero te demuestra que hay una persona dispuesta a hacer trampa. Correcto. Y ponemos esa persona y después el PNP pone esa persona en su junta de voto adelantado y voto ausente para estar allí. Y no es hasta que Carla Angleró precisamente lo anuncia que lo saca la comisionada del Partido Popular. O sea, yo Adolfo, tengo que decírtelo. Yo creo que el país no puede pasar la página y ya. Es que no puede ser. O sea, ¿cómo es que las instituciones democráticas pierden valor, pierden credibilidad y no nos importa? Y por si acaso, para aquellos que les quede duda, yo le tengo miedo también a la izquierda aquí de que gobierne el país y vamos a una independencia y demás, porque bastante dictatoriales que actúan en su forma de comportarse. Y ni hablar en las redes sociales. Esto no es un asunto solo del PNP. Esto también es un asunto de los otros partidos que también tienen su gente dictatorial aquí y que en las redes sociales, y tú los criticas, mira la cantidad de mensajes que yo tengo de gente, desde que yo dije que Jennifer González iba a ganar por el Cooper, la cantidad de gente que me dice, tirándome a matar, como si, o sea, y de los grupos de izquierda. Que ¿cómo es posible que tú dijeras que Jennifer González ganó el debate? Pues si lo ganó, pues se enfogonan. Disputaban que te pagaban. Sí, no, pero mi punto es que lo llevan a un punto donde gente cree en la cultura de la cancelación por cualquier error. Aquí hubo gente de la izquierda, de esos grupos de Historia Ciudadana que pidió la cancelación de este espacio. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que no, también, aquí en la izquierda también hay sus dictadores. Hay sus pichones de Castro, los hay. Igual que en la derecha, los hay. Porque ha habido dictadores como Franco de derecha y como Pinochet, y dictadores de izquierda también los hay. Así es, esa es la historia. Planteo eso porque quede claro. Hubo candidatos que llamaban a otra gente para que callaran lo que uno decía aquí. Hubo candidatos que de Victoria Ciudadana que mandaban a otra gente para que callaran lo que se decía en este programa. Tú sabes, y eso es lo que tú planteas, es totalmente cierto. Pero, y mi punto es con esto. Simplemente uno decir su opinión. Que hoy el PNP tiene mayoría electoral y tiene las instituciones gubernamentales y todo eso. Pero es que a mí no me interesa cambiar al PNP por el partido X, por la alianza Y. A mí me interesa que el sistema democrático en Puerto Rico sea eficiente y podamos dejar de desilusionar al ilusionado con que su voto realmente cuenta. Porque si la gente percibe, bien o mal, si la gente percibe que su voto no va a ser respetado, que su voluntad no va a ser, porque el derecho al voto no es solo el derecho a votar, es el derecho a que se cuente y se respete la voluntad del pueblo mayoritariamente. De un hombre un voto. Pues si eso es así, porque claro, me van a decir, no, Jay, otros partidos tienen derecho también a tener observadores y tienen también derecho a tener voluntarios y tienen derecho a tener, sí, seguro, y tener empleados de destaque. Sí, así es. Igual que los ricos y los pobres tienen derecho a dormir debajo de un puente, pero típicamente son los pobres los que, ¿verdad? Los que viven debajo del puente, no son los ricos. ¿Por qué? Caramba, pues porque los pobres no tienen chavo y los ricos lo tienen. Y lo mismo, el PNP tiene una ventaja competitiva donde si yo trabajo por confianza en el PNP y soy un empleado de destaque, pues claro que me van a pagar mucho mejor y voy a estar en mucho mejor circunstancias que los demás partidos.
Esa es la verdad, y que el Partido Popular es un partido que a nivel central no existe, existe a nivel municipal, por los alcaldes bregan con lo suyo y resuélvase allá a nivel central. Pero estos partidos, a su vez, el Partido Popular y compañía, dígase Victoria Ciudadana y el PIB, se opusieron a enmiendas a la ley que se quería hacer, a la ley electoral, donde limitaba incluso el asunto de los destaques a unos 40 y pico nada más por parte de cualquiera de los partidos. Ellos se opusieron también. Bueno, hubo una oposición por otras razones que el código, en el cual ellos se oponían por otras razones del código, ¿verdad? Pero eso está incluido. Está bien, pero no era lo único, Adolfo. Ahora no, claro que no es lo único. Pues por eso, pero si tú me pones una píldora venenosa en un proyecto en el que yo creo, pues me chavaste. Píldora venenosa hubo cuando ellos presentaron también, el que ellos aprobaron en contra de lo que aprobaba el PNP. Por eso yo no creo que el sistema debe ser tiene que ser un sistema que sea verdaderamente democrático, donde todos de verdad podamos, de forma razonable, tener acceso, todos los partidos, a un proceso verdaderamente razonable. Y la única forma que yo veo así es voto presencial por varios días, una semana o dos, donde la gente presencialmente vaya a la Junta de Inscripción Permanente y vote, y ahí balance partidista. Y eso existe en los Estados Unidos, porque tanto que hablamos del voto por correo en Oregón, es verdad, Oregón tiene voto por correo, y también la mayor parte de los estados tiene voto donde tú, el early booth que tiene un mes, Georgia empieza un mes antes y tú puedes ir a votar presencialmente y las filas son gigantescas. Early voting. O sea, y eso también. Pues esa no nos gusta. Esa no. Nos gusta el voto por correo, que sabemos que permite o fomenta, o que aunque no se fomente, ciertamente hay un asterisco de posible trampa. Pues esa, donde ahí no hay observadores, ahí no hay otros partidos chequeando, porque tú estás en la privacidad de tu hogar, claro, o alguien vota por ti desde tu hogar, o alguien, pues que tú en acceso al registro electoral puede conseguir información tuya y enviarla. Pero tener tu tarjeta electoral. Pues yo sé, Adolfo, pero en Puerto Rico todo el mundo sabe que esos sistemas han sido... Mira, un centro de periodismo investigativo consiguió todo el registro, que eso es ilegal. Y digo eso para que entendamos que si se lo filtraron a un medio de comunicación, no se lo pueden filtrar a un partido para que ese partido pueda hacer lo mismo. Por Dios. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Y aquí el partido que quiera. Yo reto al partido que quiera. El que quiera que las listas alfa no están en cada comité municipal. Vamos, el que quiera. Seguro. Vamos a apostarlo hoy con cualquier partido. Que las listas alfa por precinto. Las listas alfa son las que tienen todos los electores de todo el precinto del municipio en que se está. Ahí está. Que me diga a mí ¿qué comité municipal de cualquier partido político no tiene una lista alfa con su papelito amarillo al frente en cada de esos municipios? Todos. Es que de verdad me encantaría que alguien me dijera que no la tiene. Porque los comisionados electorales son los primeros que la reparten en los comités municipales. Estamos de acuerdo. Y mi punto con eso es, si sabemos eso... Pero déjale, que pasa que hay mucho hipócrita allá afuera haciéndose... Claro, ¿sabes? Hay unos que no pueden hacerlo porque no tienen el personal, porque no tienen empleados públicos, y otros que los tienen y por tanto lo hacen seguro. Sí, pero hay unos que no tienen empleados públicos y los tienen y visitan. También, chévere. Porque lo sé. Está bien, chévere, no hay problema. Mi punto no es que eso no ocurra. Mi punto es que si le vamos a dar credibilidad al sistema, sabemos que por correo no va a pasar, porque en Puerto Rico, ¿cuántas? 13,000 papeletas se devolvieron. Como 15,000 papeletas se solicitaron para direcciones que no están en registro. Direcciones distintas, personas que pidiendo el voto, personas que viven en Estados Unidos pidiendo el voto para que le llegue una dirección en Puerto Rico que ellos no viven. Pues ya sabemos, esos son los datos. Porque nadie se muda para Florida y dice, comisión de esta dirección, me voy a mudar, sácame el registro. Nadie hace eso. Yo me he mudado como 8 veces en mi vida y nunca llamé a la comisión de esta dirección, sigo votando en Jaguar. Imagínate tú. Y no te has recusado. Hasta hoy. Me quieren, parece, allí. Todavía no te has recusado. Ángel Félix me dejó pasar. Sobre eso no te has recusado. PNP allí. Entonces, ¿me entiendes? O sea, y en Jaguar se dieron cuenta que tú fuiste. Seguro, yo fui, ¿no? Y me dejaron pasar. Ahí y yo se fui así. Yo fui con cámaras, por si acaso. Sí. para documentar. O sea, mi punto con esto, Adolfo, es que yo no veo otra forma que no sea voto presencial y voto a domicilio, donde haya balance siempre. Y Adolfo, no veo cuál es el problema de que tengamos 13 juntas de inscripción permanente donde ya hay balance partidista, donde allí vaya la gente a votar por un mes o 2 semanas antes y ahí hay balance partidista. El problema es que lo que tú dices a domicilio, de que vayan allí, cuando se creaban en estas elecciones, se creaban las rutas, los miembros de los otros partidos que no sabían que esa gente que habían pedido el voto a domicilio no les convenía, no iban. Y tú ibas a la ruta y entonces solamente había un miembro del PNP esperando que llegara la ruta y como no pueden hacer la ruta solo, pues no se va a buscar el voto.
Y esa gente prefería que esa gente se le negase el voto. Pues en ese caso, Adolfo, obviamente la solución no es que lo hagamos por correo con todas las posibilidades. La solución tiene que ser, si no aparece el otro funcionario, en efecto, a las 8 de la mañana, usted váyase solo. Pero, porque es que gritan también. Pues bueno, pues que griten. Pero pero eso ahí sí hay igualdad de oportunidad. Porque tú tienes tu empleado, ya está, y está allí. Y si no llegó y se fue para la Juyiranga, bueno, pues problema tuyo. Ahí sí es verdad. Pero hay balance partidista de la Junta de Inscripción Permanente y en el voto a domicilio. Y es presencial donde tú ves que en efecto quien va a votar es la persona que lo solicitó, no que votan por esa persona. Y yo no veo otra solución. Y yo sé que estamos hablando y ya pasa la página, Jay, y la pelea mía con Lúgaro y el debate de Lúgaro y mío y todo eso, y chévere, todo eso, porque Jay propone cosas imposibles que sabe que no va a pasar porque la Constitución no lo permite, bla, 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 todo eso, bla, 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 no hay problema. Si no empezamos a imaginar el país de forma distinta, los jóvenes simplemente pierden la esperanza y se van para el cara. ¿Y qué país futuro tenemos sin los jóvenes? Porque no va a haber quien te limpie el fundillito a ti cuando te toque. No va a haber personal cuando tú llames, policía, venga a Puerto. No hay personal. Hoy no conseguimos personal para construcción. 100 proyectos de acueductos hoy no consiguen subastas desiertas hoy por montones en los municipios y en las corporaciones públicas porque no hay personal. Pues si sabemos eso, vamos a seguir fomentando que la gente se vaya y pierda la esperanza que el país va a cambiar. Hombre, no, nada, son mis 20 chavitos prietos.